¿Por qué la noticia mala del rechazo a la oferta de Guzmán podría transformarse en una buena noticia? Empecemos por repasar los datos. A principios de la semana, los fondos, otros fondos en realidad, que no formaban parte de los comités que estaban reunidos o liderados alrededor del comité ad hoc o del grupo ad hoc, adhirieron a la propuesta conjunta que hicieron estos comités y se los términos sobre todo los términos legales que planteaba el ministro. La estrategia de dividir a los acreedores no solo no se está materializando, sino que los tenemos cada vez más juntos, y eso termina siendo un problema inicialmente si uno piensa en la representatividad que tienen estos fondos, que hoy alcanza, según declaman ellos, a cerca del 60% en algunos casos. Entonces, la pregunta que me hago ahí, Fran, es si esto es realmente una sorpresa, por lo menos a la luz de la experiencia de Ecuador, que también tuvimos novedades en los últimos días. Sí, como bien decís, no debería ser una sorpresa. Ecuador había hecho un canje con una aceptación del 50 y pico por ciento, un nivel razonable, pero que todavía no le alcanzaba para cerrar el canje. Y el fin de semana pasado tuvo la noticia de que dos nuevos fondos, uno de los cuales también es acreedor de Argentina, no aceptó y incluyó nuevas demandas en términos de características o que no toquen las condiciones de algunos bonos y que el Ecuador haga un programa con el FMI. Incluso estos fondos llevaron a la justicia el reclamo y el canje de Ecuador podría estar trabándose. De hecho, hoy tuvieron que aplazarlo, el cierre del canje que vencía, lo aplazaron para la semana que viene. Teniendo en cuenta lo que vos decías de que casi el 50% de los fondos de Argentina no van a aceptar la oferta de Guzmán, y teniendo en cuenta que el umbral mínimo es justamente 50%, es prácticamente imposible que el gobierno logre seguir con esta propuesta. Con lo cual va a tener que extender los plazos siguiendo un poco el caso de Ecuador, ¿no? Vos, acá te pregunto, y retomando la primera pregunta con la que abrías el call, ¿cuál es tu lectura respecto de estos hechos? Tal cual. Bueno, creo que el ministro, sobre todo ayer en la conferencia que dio para un think tank americano, un poco empezó a deslizar esa posibilidad, la posibilidad de postergar el canje y seguir negociando cómo incluir o cómo reflejar estas inquietudes legales, o por lo menos remover las cláusulas que hacen ruido, digamos, a los acreedores. Yo creo que eso que inicialmente fue tomado como una mala noticia, es muy posible que termine siendo una buena noticia, sobre todo en la medida en que descarte el escenario de canje parcial sobre el cual hemos discutido ampliamente, y le dé, digamos, la posibilidad a Argentina. Nosotros ahí lo hemos dicho también varias veces, creemos que es muy difícil pensar en un no arreglo acá, pero la novedad es que si hay arreglo, va a haber arreglo pleno, y entonces Argentina va a quedar fuera del escenario o de la situación en la que estuvo, por ejemplo, entre 2006 o 2005, después de que concluyó el canje, y 2015, con una porción de holdouts relevante que le trabaron el acceso al crédito. Entonces, si Argentina logra hacer ciertos deberes que le permitan, digo, con la situación normalizada y con ciertos deberes hechos hacia adelante, normalización macro, que le permitan retomar acceso a financiamiento, entonces las condiciones deberían ser mucho más fáciles. Y de hecho vuelve un poco más atractivo el canje. Y ahí me gustaría preguntarte qué consecuencias de inversión, si compartís esta idea, qué consecuencias de inversión tiene esto como para el escenario de los bonos en el corto plazo y mediano plazo, ¿no? Exacto, sí, acá ahí comparto, creo que hay espacio como para volverse un poquito más constructivos con el tema de la deuda, sobre todo teniendo en cuenta que esta semana por ahí el mercado estuvo mucho más débil, mucho más flojo. Ahí en un escenario, si vamos a un escenario de canje pleno, bueno, el escenario de exit yield de 10%, la verdad es que luce bastante razonable. Hay muy pocos países que rinden arriba de 10%, son Sri Lanka, Angola, y cuando uno mira las características de esos países, la verdad es que Argentina tranquilamente podría rendir ahí o un poquito más abajo. Entonces,
En ese escenario creo que por ahí los bonos nosotros estábamos recomendando bonos de la parte corta, justamente por el miedo a que un escenario de canje parcial, una exit yield más alta, afecte más a los bonos de la parte media y larga, pero si ese escenario ya se corre o baja mucho su probabilidad, creo que hay espacio como para empezar a mirar un poco más los bonos de la parte media, que tienen un upside, como pueden ver ahí en la tabla en pantalla, un potencial de suba un poquitito mayor que los bonos de la parte corta. Entonces deberíamos estar mucho más cerca de un arreglo, no debería demorarse, y en el caso de que se concreten, el potencial de suba se refuerza. Ese es un poco, me parece, el mensaje que tenemos por delante. Y lo que van a poder encontrar un poco más analizado y detallado en el documento en la publicación de esta semana. Esperemos que les sume y quedamos para reencontrarnos la semana que viene. Muchas gracias. Buen fin de semana.